Pues en esta ocasión, en nuestra mesa de A Fondo, traemos un tema que a mí me parece súper, súper interesante, porque si algo ha marcado este país ha sido la violencia que han generado los grupos, los cárteles de la droga en México. Y bueno, por años nos hemos estado preguntando y preguntando cómo le podemos hacer para restarle poder a los cárteles del narco mexicano. Y pues una respuesta, una posible respuesta nos las da una investigación científica que se publicó en la muy, muy reconocida revista Science, que dice, a ver, para quitarle poder a los capos, hay que cortarle el reclutamiento de personal. Fíjense, el dato que brindan. Esto es una investigación pues muy amplia, pero de acuerdo con datos recabados por esta investigación, el narco mexicano es el quinto empleador de México. Se calcula que hay entre 160,000 y 185,000 personas trabajando para el narco. Esto es más que empresas como Oxxo y como Pemex. 350 personas ingresan a sus filas cada semana. Uno de los datos más relevantes que yo estuve, pues, que al leer esta investigación, es que a pesar de los encarcelamientos de miles de delincuentes, el tamaño de estas organizaciones es mayor que hace 10 años. Y bueno, pues justamente durante este periodo han entrado a las cárceles 6,000 miembros de los cárteles cada año. Cada año. Entonces esto me parece muy interesante, tenemos que analizar el tema porque pues tomando en cuenta que en México es un país donde pues muchísimos jóvenes están buscando oportunidades laborales dignas, porque eso hay que remarcarlo en este país, muchas veces no hay oportunidades laborales dignas, en donde también el narcotráfico ha impregnado con su cultura de lujo, de vivir al máximo, de ser el patrón. Pues justamente a mí me da pues la impresión de que esto es un datazo. El quinto empleador más eficiente en México, el narco. ¿Cómo ves, Jorge? Pues mira, ayer que veía yo algunos artículos, algunas notas que daban cuenta del artículo de Science, que es una investigación que elaboraron un grupo de personas, algunas de ellas entiendo dedicadas a algún momento a la academia, algunos son ex funcionarios de seguridad, entiendo que hasta Alejandro Ope participó, ya fallecido, participó en este estudio, si no me equivoco algo escuché ayer que había participado, pero bueno, a ver, no voy a poner en duda los datos, el cálculo que hace este informe avalado por Science. Ajá. Porque seguramente tuvimos acceso a lo que se publicó en función del reporte de Science, no necesariamente el reporte de Science, habrá que buscarlo para analizarlo a fondo. Pero me parece que los datos pueden ser interesantes en función de la metodología que pudieron haber utilizado, en función de los cálculos. Entiendo que usaron un software importante, utilizaron inteligencia artificial para hacer cálculos, en fin. Ellos llegan a algunos cálculos que tienen que ver con lo que tú mencionabas, con el hecho de que el narcotráfico está reclutando a cientos de personas cada mes, y que ese reclutamiento deriva de la premisa de que los desaparecidos y los asesinatos que se están contabilizando mes con mes en el país, pues tienen que ver con precisamente personajes involucrados o relacionados con los grupos del crimen organizado. Entonces, en función de eso se hacen ciertos cálculos que llegan a definir o llegan a registrar que el narcotráfico necesita reclutar por lo menos 350 personas a la semana. Es decir, ellos están estableciendo que al mes de los homicidios que se están registrando mes con mes en México, por lo menos 1,400 están directamente relacionados con el crimen organizado. 1,400 muertes. Porque son las bajas que tendría que reclutar el narcotráfico para mantener. Ellos hablan de un grupo de 170,000 personas. Hacen esos cálculos y luego ya vienen estos otros cálculos que ya no sé si darles valor realmente. No me gustaría negar las cifras de Science, pero ellos hablan de un
número de 175,000, 180,000, el promedio es de 170,000 personas. El 20% estaría integrado con personajes o con personas relacionadas con el grupo Jalisco. Cártel de Jalisco. Y un 10% estaría relacionado con el grupo Sinaloa, ¿no? Del resto, evidentemente, los artículos que estuve leyendo al respecto pues no mencionaban mayor información, por eso habrá que leer con detenimiento el informe completo de Science. Pero lo que te está hablando es que hay un grupo que en este momento son los detonadores de la violencia, estamos hablando que es Jalisco y Sinaloa. Todo esto en función de la narrativa gubernamental y de la narrativa norteamericana. Okay. No tenemos mayor evidencia respecto a esta narrativa más que lo que nos dicen los norteamericanos a través de pronto de sus funcionarios que salen a dar cifras o a hacer declaraciones y de pronto nos cuelan por ahí cifras, datos, número de personajes, etc. Y por otro lado, pues la narrativa oficial, claro, que es Gobierno de la República a través de la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, las conferencias que nos están dando cada semana sobre los grupos. Ellos, me refiero al gobierno, habla de que los detonadores de violencia por lo pronto en este momento son Jalisco y Sinaloa. Así los identifican. Y estaríamos hablando que de estos grupos el 20% son de Guadalajara y el 10% son de Sinaloa. Aquí el problema, yo creo que al final son las conclusiones a las que llegan con estos datos. ¿Qué haces con estos datos? Y cuando este estudio, que me parece que es como la nota, entiendo que el artículo de Science va enfocado a decir ¿cómo detienes al narcotráfico en México? ¿Cómo detienes la violencia en México? Pues interrumpe el reclutamiento. Bueno, se me hace una recomendación muy simplona. Claro, porque es muy complejo. ¿No? O sea, es una recomendación muy simplona. Es decir, pues sí, pues también ya lo habían dicho antes, ¿cómo le haces para terminar con la violencia? Pues no permitas que les llegue armas, no permitas que les lleguen armas a los grupos delincuenciales, no permitas que les lleve munición y terminas la violencia en el país. Pues sí, pues suena muy fácil, pero es muy complicado. Me parece que el estudio habrá que analizarlo con calma. Los datos que conocemos yo no pondría en duda. Obviamente siempre estos cálculos hay que ponerlos en duda, hay que tratarlos con un sistema más crítico, porque ocurre mucho con estos sistemas de cálculo, como lo que ocurre con algunas estadísticas que hablan de sondeos, de encuestas, etcétera. Siempre hay ahí ponderadores, ¿no? El tema del narcotráfico me parece que dejó de ser un problema y el problema de la violencia en México depende ya más que del tráfico de drogas, que del incremento de la insurgencia armada y del paramilitarismo en el país. Que pareciera que es lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. Desde Fox, desde mediados del sexenio, casi finales del sexenio de Vicente Fox, surgió un fenómeno que es el que nos tiene ahora envueltos en esta dinámica de violencia, que es el fenómeno del paramilitarismo. De pronto tenías a grupos que se dedicaban al crimen organizado, que se dedicaban al narcotráfico, o no necesariamente al narcotráfico, armando grupos de paramilitares que de pronto se empezaron a convertir en grupos que generaban dinámicas de protección, incluso a grupos que se dedicaban al crimen organizado. Es decir, eran una especie de empresas de protección privada, claro, protegiendo a grupos de narcotraficantes, a grupos de secuestradores, a grupos de etcétera. Toda la gama de delitos que se pueda uno imaginar y que reditúan cientos y miles de millones de pesos. Empezó a surgir este fenómeno de paramilitarismo que se convirtió en una empresa privada de protección criminal, en donde participaron, evidentemente, militares, exmilitares, policías, expolicías. Entonces, si vamos a hablar de un estudio que nos hable de cómo parar la violencia, de cómo parar el fenómeno de la violencia, de la delincuencia, del crimen, y sobre todo de la cantidad de asesinatos que se están registrando mes con mes,
Me parece que las conclusiones del estudio son muy simples, son simplonas en función de un estudio, pues que nos está presumiendo una revista como es Science. Claro, pero a mí me parece una propuesta interesante y diferente a lo que hemos visto durante muchísimo tiempo. Es decir, desde el sexenio de Felipe Calderón, la respuesta fue: contesta a los cárteles de la droga que tienen un poder que, bueno, hasta ese momento empezó a tenderse, bueno, tienen un poder enorme, desbordado, económico, político y social, porque hay que decirlo, los narcotraficantes están metidos en la política de este país. Y la respuesta fue: atiéndelo o trátalo de parar con violencia, ¿no? O con más violencia, ¿no? Con un contraataque violento, lo cual no ha servido de nada, ¿no? Bueno, a lo mejor habrá gente que tenga una opinión contraria y que diga: no, sí ha servido, este país va mucho mejor, es mucho menos violento, se le disminuyó el poder a los cárteles de la droga. Evidentemente, pues para mucha gente no es así, entre ellas yo. Pero es una respuesta diferente a lo que hemos visto constantemente, y eso es lo que yo veo y lo que yo digo: está padre. Me encanta, y creo que así debemos de ser en el periodismo, que seas tan riguroso, que lo veas de un punto muy crítico y que cuestiones esta investigación que salió en la revista Science, pero digámoslo, simplemente de hacer un análisis muy somero de lo que vemos día a día. ¿No crees justamente que los grupos del crimen organizado tienen un poder de contratación impresionante y que justamente se han colocado como una respuesta ante un mercado laboral un mercado laboral formal al que muy pocos pueden entrar, a un mercado laboral que cuando entras te da condiciones laborales pésimas, salariales pésimas también, en donde los jóvenes mexicanos en muchas zonas del país pues ya no aspiran a estudiar una licenciatura, sino que aspiran a formar parte del narco. O sea, así haciendo un análisis, observando lo que tenemos muy cerquita, ¿no te da esa impresión que sí tienen una fuerza pues de contratación bárbara y de atracción de talento? Pues no, yo no lo veo no lo veo así, porque estamos hablando no de, me parece que verlo desde ese punto de vista es restarle importancia o restarle rigor al asunto. Es decir, me refiero a cómo lo toma el análisis de Science. Ajá. Es decir, el análisis de Science habla precisamente en esos términos, de cómo se ha convertido el narcotráfico, el crimen organizado, en un vasto grupo que tiene la capacidad de contratar. Me parece que la palabra contratar de entrada ya tiene un problema, ya hay que problematizarlo. Solo los une, ¿no? Porque no les da porque al final un contrato formal. No, pero no necesariamente en ese sentido, sino en el sentido de que básicamente son obligados a participar. Es decir, un porcentaje muy amplio de las personas que están reclutadas son obligadas a incorporarse a actividades ilegales, actividades ilícitas, amenazadas, coercionadas, y muchas de ellas terminan asesinadas en los primeros días, quizás, en las primeras semanas, en los primeros meses de su incorporación o de su reclutamiento. Que eso es lo que se cree que pasa con muchos migrantes. Eso, ¿no?, es lo que se cree que pasa, efectivamente. O sea, que están cruzando el país y los con muchos desaparecidos. Los obligan a integrarse a las filas del narcotráfico. Yo por eso no pongo en duda los datos del estudio. Es decir, lo que me parece que es muy simple son las conclusiones. Es decir, el estudio puede ser interesante, el modelo que utilizan, no lo dudo, por supuesto, el modelo que se está utilizando para hacer este análisis del registro de cuántas personas podrían estar involucradas en grupos criminales. Me parece que eso puede ser interesante y puede ayudar a determinar el tamaño del fenómeno, el tamaño del problema. Pero me parece que las conclusiones y las premisas con las que de pronto se llevan a cabo estas conclusiones son las que estarían equivocadas o las que serían demasiado simples, demasiado sencillas para el tema que nos ha preocupado tanto en los últimos, por lo menos en las últimas 2 décadas. El problema del narcotráfico, de hecho, en este momento no es el gran problema de la violencia en México. El problema del narcotráfico, incluso para los norteamericanos, ya ni siquiera es
Si tú te fijas, los norteamericanos no se están quejando porque se está introduciendo cocaína en territorio estadounidense. El problema no es la cocaína, el problema es el fentanilo. Para los norteamericanos el asunto se convirtió en un problema político del otro lado de sus fronteras, porque el fentanilo está causando un daño grave, inmediato, epidemia, pero además visible. Sí. Ese es el tema con el fentanilo. Los norteamericanos ya lo asumieron como una política urgente de ataque y lo están haciendo. Lo hemos visto con algunas dinámicas en las que están involucrados. Ahí incluso Biden ha dado una instrucción para que sea más agresiva la participación de agentes norteamericanos en territorio mexicano a partir del próximo año. Y ya aquí ya no preguntan a un presidente si le gusta o no le gusta. Es una política de seguridad nacional que si se la aprueban, lo van a hacer. Para los mexicanos, el problema tampoco, me refiero al gobierno, para los mexicanos, para el gobierno mexicano, el problema tampoco es el tráfico de drogas, no es el tráfico de cocaína. El problema es la violencia, el problema es la cantidad de asesinatos que se están produciendo, el problema es la extorsión a comercios, el problema es la extorsión a dinámicas comerciales como Michoacán, por ejemplo, en donde el limón, el aguacate, básicamente ya está en manos de extorsionadores, en manos de estas empresas paramilitares que están cobrando impuestos. Es decir, el problema ya no es el narcotráfico, sino que el problema se presenta ahora a partir de un fenómeno de paramilitarismo que se ha convertido en una empresa que le da protección a otros grupos criminales más pequeños. Y que lo que hace Ciens puede tener sentido en el momento en el que encuentra un mecanismo para calcular la cantidad de personas que podrían estar involucradas en este fenómeno criminal. Pero me parece que donde se resbala es cuando empieza a analizar a partir de premisas, desde mi punto de vista equivocadas, las soluciones que podrían llevar a una política de seguridad más eficaz para controlar el crimen organizado. Me parece que ahí es donde resbalan. Vamos a darle un seguimiento a este tema, pero de entrada yo lo que diría es, no hay un diagnóstico hasta ahora a partir de premisas en las que el fenómeno se aborde, no desde una perspectiva de narcotraficantes poderosos cooptando al Estado mexicano, involucrándose en política. Me parece que eso es equivocado. Esa es la narrativa que ha venido consumándose a lo largo de los últimos sexenios, pero me parece que es una narrativa equivocada. Aquí hay grupos dentro del gobierno mexicano, aquí hay clase política beneficiándose de lo redituable que es ya ni siquiera el narcotráfico, el crimen organizado en general, que son los que han permitido la proliferación de grupos de paramilitares que se mueven como si el territorio mexicano no tuviera una autoridad militar, no tuviera una autoridad civil armada, y que eso pues tendría que estarse preguntando un analista que hace un estudio de estas características, por qué hay tanto grupo paramilitar que calculan, basándonos en lo que dice Science, 170,000 o 175,000 personas armadas que pertenecen a grupos paramilitares. Habrá que ver si ellos utilizan esta palabra, porque es clave, me parece, utilizar la palabra paramilitar para definir exactamente lo que está ocurriendo, que es una especie de insurgencia armada en función de un negocio redituable que es extorsionar, que es apropiarse de rentas fijas en diferentes territorios nacionales y que, por supuesto, sigue siendo tráfico de drogas. Utilizan la palabra cárteles y emplean a 175,000 personas, y vale la pena mencionar que el artículo señala que estas 175,000 personas tienen que ver directamente con actividades violentas, porque bueno, también están las personas que emplean para llevar sus esquemas financieros, lavado de dinero, claro. Sí, y otro tipo de pues, personas que trabajan para estos grupos. Entonces me parece interesante lo que tú mencionas. Finalmente esto habla de el poder extendido que ya tiene y la presencia económica tan fuerte que tiene los grupos del crimen organizado en el país, y pues tienes razón, hay que darle seguimiento. Sí, y los malos entendidos que en torno al tema también se han venido sumando, y los análisis no logran reflejar un diagnóstico claro, transparente, demostrable de qué tamaño y quiénes están involucrados en este gran negocio de la insurgencia armada que provoca cientos de asesinatos y que genera cientos y miles de millones de pesos cada año.
Ese es el diagnóstico que habrá que exigir a los estudiosos, a las autoridades, a los norteamericanos, porque hay una serie de malentendidos que hasta ahora no hemos logrado determinar con claridad de qué tamaño y quiénes son los involucrados en la insurgencia armada en México, encabezada por grupos de paramilitares. Claro, qué importantes son las palabras. Ahora que dices así, insurgencia armada, híjole, el problema se ve todavía un poco más grande de lo que ya es, ¿no? Entonces, Muy bien. me parece interesante.